Cuando Kurohiri entró en su bar la mañana después del segundo arresto del Terror Twin, encontró un televisor empujado contra la pared del fondo. Deteniéndose justo dentro de la puerta, la miró mientras trataba de decidir si valía la pena usar su peculiaridad y simplemente hacer desaparecer la pieza ofensiva de tecnología, un nudo ya formándose en la boca del estómago. Kurohiri, a su leal saber y entender, no poseía un televisor, y si uno hubiera aparecido en su bar en la quietud de la noche sin activar ninguna alarma, solo podría haber una persona responsable. El sonido del golpeteo desvió la atención de Kurohiri de la pared hacia donde Shigaraki Tomura estaba sentado frente a la pantalla en blanco, a unos segundos de girar la mesa de madera en la que se había convertido en polvo. Kurohiri no dijo nada mientras entraba lentamente en la habitación. La corta duración de su relación había sido suficiente para que él supiera que el villano no reaccionaría bien a la captura de sus sujetos de prueba, a pesar de lo poco que creía que eran. El desafío de Shigaraki había sido bastante simple. Todo lo que Kurohiri tuvo que hacer fue usar su peculiaridad para sacar a algunos villanos de la prisión y liberarlos al público. Muéstrale a él y al misterioso sensei que su peculiaridad podría ser útil y que las amenazas directas que se habían hecho contra él y su hogar terminarían. Kurohiri sería oficialmente bienvenido en sus planes. Shigaraki pareció olvidar que había sido él quien inició su contacto, no Kurohiri, pero Kurohiri no sintió la necesidad de recordarle ese hecho cuando la estabilidad de su estado de ánimo aún no se había determinado. Incapaz de hacer otra cosa que lo que le habían pedido, Kurohiri había pasado una noche investigando qué villanos serían los mejores. ¿Quién ganaría la atención que su huésped asesino parecía anhelar sin causar demasiado daño colateral? Si bien Kurohiri no se preocupó demasiado por lo que sucedería después de que su papel en la fuga hubiera terminado, no sería bueno darle a la policía un incentivo adicional para rastrear la causa de la fuga al dejar libre a uno de los villanos más violentos. Los Terror Twins habían sido la solución perfecta. Por horribles que fueran, sus ataques rara vez habían terminado en muerte. ¿Trauma psicológico? Absolutamente. Pero eso, en opinión de Kurohiri, era inevitable, sin importar a quién usara su peculiaridad para darle una segunda oportunidad al caos, y los Terror Twins habían sido mucho mejores que la mayoría de los villanos que Shigaraki había sugerido con su sonrisa torcida y agrietada. Deberías haber fallado la prueba. Kurohiri se detuvo, asegurándose de que estaba fuera del alcance de los villanos, la niebla negra arremolinándose a su alrededor lista para desviar el toque de Shigaraki en cualquier momento. Dijiste que la prueba era sacar a un villano de la prisión sin que los atraparan. Dejé salir a 3. Eso debería más que satisfacer el objetivo. Fueron capturados, dijo Shigaraki simplemente. Kurohiri esperó a que continuara, pero el villano siguió mirando la pantalla en blanco, los dedos tamborileando contra la madera. Lo que les sucedió después de que fueron liberados no es de mi incumbencia. Los saqué de la cárcel y en condiciones de volver a sus viejos hábitos. Si querías que se escaparan, deberías haberlo especificado. Dado que fueron villanos de segunda categoría en el mejor de los casos, no vi la necesidad de llamar más la atención sobre mí y mi peculiaridad al rescatarlos de sus propios errores. Shigaraki tarareó, su cabello cayendo sobre su cara. Si Kurohiri no supiera mejor, pensaría que el otro hombre estaba haciendo pucheros. Preguntaste por Sensei. Antes. Su voz salió con un gemido. Él quiere hablar. Nada bueno podría salir de esto, pero Kurohiri asintió, en parte porque todavía no tenía control sobre la situación, en parte para satisfacer su propia curiosidad. El televisor cobró vida con el movimiento, la pantalla negra cambió a nieve gris mientras crepitaba con estática. Hola, Kurohiri, dijo una voz resbaladiza como el petróleo a pesar de la interferencia. Hubo un sonido rasposo en el sonido, algo extraño acerca de la forma en que su respiración siseaba por la conexión Shakei. Estos villanos parecían saber lo que estaban haciendo. No usarían un método como este, tan inestable y de baja tecnología, sin una razón. ¿Una mala señal para tapar la voz de Sensei o su enfermedad? Porque ese era el problema que tenía que tener con su respiración. Kurohiri había escuchado a la gente hablar sobre oxígeno antes. Reconoció el zumbido de las máquinas, distorsionadas como estaban. Esos no vinieron de un pequeño accidente a corto plazo. Kurohiri sabía dos cosas a la vez y ninguna de ellas era buena para él. 1. A pesar de las heridas graves, Sensei todavía estaba vivo. Eso significaba que tenía los recursos para no solo evitar ser atrapado después de cualquier incidente que lo condujera a su condición, sino que también tenía los medios para atender su tratamiento sin tener que tratar con un hospital. Hospitales significan preguntas, registros, policía.
Todas las cosas que un villano querría evitar a toda costa. 2. Estas heridas no le habían impedido liderar cualquier organización o movimiento que Shigaraki parecía haber arreglado para lograr que Kurohiri se uniera. O Sensei no tenía a nadie lo suficientemente inteligente como para aprovechar la oportunidad que le brindaban sus heridas, en cuyo caso Kurohiri también podría marchar a la cárcel porque ese sería el resultado final de este fiasco de cualquier manera, o le tenían demasiado miedo. Tratar. ¿Qué tipo de persona podría ser este Sensei? Todavía no nos hemos conocido, Kurohiri, y no lo haremos. La voz continuó, sacándolo de sus pensamientos. Pero sé todo sobre ti. Tu peculiaridad es útil, y quiero agregarla a mi colección. Así que tengo una propuesta para ti que creo que puedes encontrar atractiva. Ayuda a Shigaraki con sus planes, trabaja con la liga, y puedo hacer que Yamamoto Kaito te lo entregue en el momento en que All Might esté muerto. Kurohiri pudo ver la sonrisa torcida de Shigaraki desde donde se había girado en su asiento para mirar. Sabía que este sensei, quienquiera que fuera realmente, tenía que estar observando su reacción de alguna manera. Pero no había nada que pudiera hacer para evitar retroceder ante el sonido de ese nombre. Realmente habían investigado sobre él, al parecer. ¿Lo tienes? Preguntó Kurohiri, mirando a la pantalla mientras se apagaba. Ni siquiera debería estar entreteniendo esta idea. Trabajando con esta liga, tratando de matar a All Might. La única persona que probablemente moriría por este intento era él, y Kurohiri honestamente no tenía tiempo para eso en este momento. Nada bueno podría venir de continuar hospedando a Shigaraki, de trabajar con este villano. Kurohiri era demasiado pragmático para querer compartir en el centro de atención que sus acciones caerían inevitablemente, y no deseaba ver muerto el símbolo de la paz. Pero Yamamoto, si ayudar a Shigaraki significaba tener el regalo de Yamamoto envuelto y entregado en mano, ese villano era la única razón por la que Kurohiri se había quedado en esta ciudad tanto tiempo como él. Sensei tenía que haberlo sabido. Kurohiri no era tan idiota como para no darse cuenta de que estaba siendo manipulado. Y había algo en la forma en que el misterioso villano había dicho colección que lo ponía nervioso. Si él no iba a tener una opción en el asunto, bien podría sacar algo de eso. Está bien, dijo Kurohiri, y las palabras se sintieron como una pieza de rompecabezas en su lugar. Estoy escuchando. Decir que su familia no había sido complacida por su reciente encuentro con peligro sería un eufemismo. ¿Ser secuestrado? Eso no había sido culpa de Izuku. ¿Y la prueba? Si bien Aizawa había señalado algunos lugares donde Izuku no había estado tan preocupado por su seguridad como debería, el peligro general no había sido algo en lo que pudiera ayudar. Pero esto, Izuku y Mei podrían haberse quedado fuera del camino y dejar que los profesionales manejen la situación. No habían estado en peligro inmediato. De hecho, habían buscado ese peligro ellos mismos. Su madre, Aizawa y Hisashi se habían asegurado de saber por qué cada una de sus decisiones en el centro comercial los ponía a él y a Mei en un riesgo innecesario. Nada de lo que Izuku dijo cambiaría de opinión. No es que no pensemos que eres capaz de ayudar, Midoriya, había dicho Aizawa. Hisashi y yo sabemos mejor que la mayoría de lo que eres capaz. Pero te superaron en número, sin tu equipo, sin armas. Puedes ser entrenada para luchar bajo esas circunstancias, pero Atsume no lo es. Podría haberse lastimado o podrías haberte lastimado tratando de protegerla. Piensa en lo que podría haber salido mal, continuó Hisashi. Tenías un plan sólido, pero no tenías respaldo. No hay posibilidad de pedir ayuda. Tu mayor fortaleza es tu habilidad para leer una situación, pero no puedes actuar como si lo que has inferido es un hecho. No tenías idea de si responderían a tu distracción de la manera que querías, y no tenías ningún plan en mente. Lugar para si no lo hicieran. Tú y Atsume podrían haber sido asesinados. Podrías haber matado a los rehenes. ¿Qué se suponía que hiciéramos? Izuku había preguntado. Déjalos, sí. Aizawa lo interrumpió, su voz un suave rayo. Eso es exactamente lo que se suponía que debías hacer. Eres un estudiante, Midoriya. Todavía estás aprendiendo. ¿O eres tan arrogante como los estudiantes que expulsé el año pasado? ¿Crees que no hay nada más que puedas aprender? Izuku había visto esa expresión en la cara de su mentor ante los ojos ardientes, la boca dibujada en una línea apretada, pero nunca había sido dirigida hacia él. Miró a Aizawa con los ojos muy abiertos mientras el héroe continuaba. Te dije desde el principio, Izuku, que tienes potencial. Que no iré a ningún lado. Pero si continúas poniéndote en peligro de esta manera, no podré continuar tu entrenamiento. Tienes suerte de que no pasó nada malo aquí. Puede que no tengas tanta suerte la próxima vez.
No pongo a mis alumnos en situaciones para las que no están preparados, y parte de eso es asegurarme de que tengan un sentido de autoconservación completamente funcional. Si no puedes para mostrar suficiente autocontrol para lograr no arrojarme a situaciones que amenazan la vida, entonces he fallado como tu maestro. Izuku habría dado un paso atrás ante el tono de Aizawa si el fuerte apretón del abrazo de su madre no lo hubiera mantenido firmemente en su lugar. No puedes hacer esto de nuevo, dijo Aizawa. Entiendo que esta es la primera vez que has estado en una situación como esta desde que comenzamos, pero conoces las reglas. Hasta que no tengas tu licencia provisional, no debes involucrarte en ataques de villanos donde puedas ser ayudado. Aizawa dio un paso adelante e Inko soltó a regañadientes su agarre sobre Izuku para que Aizawa pudiera acercarlo más, con las manos agarrando sus hombros mientras se aseguraba de que Izuku lo mirara mientras hablaba. No te veré lastimado por esto. No tendremos esta conversación por tercera vez. A veces las circunstancias están fuera de tu control, pero no buscas peligro. No otra vez. Y luego Aizawa abrazó a Izuku casi tan fuerte como el de su madre. Cualquier otra cosa que Izuku había planeado decir en su defensa se marchitó y desapareció mientras Aizawa continuaba. ¿Sabes lo preocupada que estaba cuando me llamaste y no pude volver a llamarte? ¿Qué tan preocupada estaba tu madre cuando tuve que llamarla para preguntar dónde estabas? Lo siento, fue todo lo que Izuku pudo pensar para decir alrededor del nudo que crecía en su garganta. Solo estaba sorprendido de que le hubiera tomado tanto tiempo comenzar a llorar. Lo siento mucho. Así que no lo vuelvas a hacer. Después de eso, no había cambiado mucho. Aizawa había retrocedido en su entrenamiento físico durante la próxima semana, para disgusto de Izuku. En cambio, su mentor lo hizo revisar caso tras caso en el que los civiles se habían involucrado en peleas de villanos y empeoraron la situación, separando dónde cada uno de ellos había cometido sus errores. La mirada engreída en el rostro de Aizawa realmente llevó su punto a casa, aunque Izuku se negó a olvidar la emoción del héroe generalmente estoico. La base que siguió al incidente se había extendido a un mes cuando el detective Tsukauchi se detuvo al día siguiente para consultar personalmente con Izuku y mencionó el hecho de que la explosión de All Might lo había dejado inconsciente brevemente. El detective lo había observado en silencio sobre su taza de té mientras Izuku repetía a regañadientes la historia que él y Mei habían inventado, asegurándose de agregar algunos detalles que no había hecho antes. La forma en que se sintió cuando Kel se paró frente a ellos, con los ojos brillantes. Su miedo a que Mei hubiera resultado herido en la explosión. Fragmentos de la verdad se mezclaron con las mentiras para que su historia no sonara como un recuento exacto de lo que había dicho el día anterior. La cara de Tsukauchi todavía tenía esa misma expresión indescifrable mientras Izuku hablaba, pero no hizo más preguntas y no acusó a Izuku de mentir, lo que hizo que su respiración fuera un poco más fácil. Pasó un mes y el final de su puesta a tierra llegó con un aumento de su entrenamiento una vez más. Aizawa, en una muestra de frustración aún mayor que el año anterior, había expulsado a toda su clase, dejándole mucho más tiempo libre que antes. El mes siguiente transcurrió en una nube de escuela, capacitación y reuniones con Mei. Su madre había estado orgullosa de su creatividad bajo presión. Mei no había sido castigada por su parte en la distracción. 2 meses después del ataque al centro comercial y todo había vuelto a caer en los patrones del año pasado. Hasta que Izuku echó un vistazo a su calendario y se dio cuenta de que las manifestaciones se habían apoderado de él mucho más rápido de lo que pensaba. Debería haber tenido más tiempo. Definitivamente debería haber tenido más tiempo, pero el calendario no mentía. La reunión con los otros estudiantes de recomendación había llegado. La mañana de la reunión, Izuku paseaba de un lado a otro de su pequeño departamento, esperando que Aizawa llegara. El héroe había echado un vistazo a lo nervioso que estaba su estudiante el día anterior y decidió que tomaría el tren con Izuku a la escuela en lugar de reunirse fuera de la puerta como habían planeado originalmente. Izuku no podía expresar con palabras cuán aliviado se había sentido por no haber tenido que preguntar, pero pensó que Aizawa había recibido el mensaje por la forma en que inmediatamente había llorado ante la sugerencia. Hubo un golpe en la puerta, el sonido de la cerradura girando. Izuku se dio la vuelta, deteniéndose a medio paso cuando Aizawa entró en el apartamento. Echó un vistazo a lo que llevaba Izuku, la esquina de su boca se contrajo, y dijo: «Tu madre es una amenaza, Midoriya». Inko había deseado suerte a su hijo y escaseó antes de que llegara Aizawa. Probablemente por esta reacción exacta. Un regalo había estado esperando a Izuku cuando se despertó esa mañana, y una vez que lo vio, supo que su madre no querría estar allí para que lo llamaran.
Izuku acababa de planear usar uno de sus viejos chándales para la manifestación, pero el regalo de su madre era mucho mejor. Simple, pero no sutil en absoluto, el nuevo chándal había sido negro, dos delgadas líneas amarillas que corrían por las piernas y rodeaban sus muñecas. Izuku no llevaría su cinturón o ninguno de sus suministros a la reunión, pero podía imaginar cómo se vería la imagen completa. Por la mirada en el rostro de Aizawa, parecía que no se había perdido el propósito del regalo de Inko. Izuku sabía que debería haberse avergonzado, sabiendo que los otros estudiantes de recomendación lo verían vestido con una imitación del atuendo habitual de su mentor, pero se negó a ser avergonzado. Aizawa era su héroe, y aunque no planeaban decirle al resto de los estudiantes una vez que las clases comenzaran, no ocultaría su conexión a los otros estudiantes de recomendación. Déjelos ver quién era su patrocinador y pensar dos veces antes de subestimarlo. Aizawa suspiró, pero no le pidió a Izuku que cambiara. Lo contó como una victoria. Al final fue bueno pensar que Aizawa decidió escoltar a Izuku al campus de Yuei. En el momento en que subieron al tren, Izuku comenzó a analizar lo que sabía sobre los otros estudiantes con los que se reuniría hoy. No tendría que luchar contra ellos, al menos hoy, pero no dejaría pasar a Netsu para darle un giro adicional a la reunión. El director pareció alegrarse mucho al desequilibrar a las personas que lo rodeaban. Izuku quería estar lo más preparado posible. Midoriya, dijo Aizawa, llevando a Izuku de vuelta a su entorno. La parada. Aturdido, Izuku se dejó llevar de la estación a la escuela. Los edificios se alzaban sobre él, las puertas tan intimidantes como lo habían sido cuando entró por primera vez en el campus de Yuei hace más de un año. Sin embargo, a diferencia de la primera vez, y cada vez que había estado allí desde entonces, no se permitió el tiempo para apreciar la vista. Una prueba. Esto tenía que ser una prueba. Las máquinas tragamonedas habían sido casi finalizadas. La demostración fue la última parte del proceso. Se suponía que debían explicar sus peculiaridades, mostrarlas un poco. Eso fue todo. Una justificación de por qué estos estudiantes habían sido seleccionados para un puesto. Pero Netsu nunca podría dejarlos hacer algo tan simple, ¿verdad? La prueba anterior había tenido tantas capas. Una prueba para Izuku, otra para los primeros años, evidencia para la junta. Todo lo que hizo el director tenía un propósito. ¿Qué podría estar escondiendo con esto? Cuando los pasos de Izuku disminuyeron, Aizawa lo agarró por la manga y tiró de él hacia la sala donde se encontrarían con los otros estudiantes y sus patrocinadores. Se detuvieron afuera de la puerta, Izuku respiró hondo y tembloroso. A través de la ventana pudo ver a los otros estudiantes. Dos chicas se pararon contra la pared opuesta, su cabello recogido en coletas altas y a juego. La madre de Yaoyorozu Momo, con la cara dibujada en una expresión pellizcada, estaba de pie detrás de su hija con una mano colocada firmemente sobre su hombro. Por la mirada en el rostro de Yaoyorozu, no parecía apreciar el constante recordatorio de la presencia de su madre, pero continuó la conversación de todos modos. Kendo Itsuka asintió junto con lo que Yaoyorozu dijo. Izuku podía ver a su patrocinador, su tío que se hacía llamar el héroe Brick Force, de pie y hablando con quien solo podía ser Onenuki Jusho y su patrocinador, Jetstream. Izuku reconocería esa calavera como apariencia en cualquier lugar. Endeavor estaba lo más alejado posible de los otros patrocinadores y estudiantes, con los brazos cruzados mientras las llamas de su rostro parpadeaban. No se veía a su hijo por ninguna parte. Izuku había seguido la carrera de Endeavor cuando era más joven, curioso sobre el hombre que había desafiado abiertamente la posición de All Might como el héroe número 1. Sin embargo, a medida que crecía, el interés se desvaneció. Izuku había aprendido que las llamas en su rostro no eran un efecto secundario de su peculiaridad, sino algo que el hombre hacía como una demostración constante de poder. Izuku había visto gente así antes. Las personas que sintieron que necesitaban demostrar su fuerza como un recordatorio continuo de que no debían molestarse. Izuku no sabía lo que Todoroki Enji estaba compensando, pero debe haber sido bastante significativo si necesitaba usar un recordatorio en su rostro para que el mundo lo viera. Los berrinches infantiles de Bakugou no eran nada en comparación con la tormenta que Endeavor siempre parecía a punto de volar. Tal vez, si no hubiera estado al borde de un ataque de pánico, se habría reído. Midoriya, dijo Aizawa. Mírame. Izuku apartó sus ojos de la ventana, de las personas a las que estaba a punto de pararse y anunció que no tenía caprichos, las personas que sin duda se preguntarían qué había estado pensando Netsu cuando lo invitó allí, y vieron a Aizawa movido para bloquear la ventana. Toma un respiro, Midoriya. El héroe esperó hasta que Izuku lo hubiera hecho antes de decir. Y de nuevo.
No van a entender, dijo Izuku finalmente, cuando logró recuperar su voz. Van a mostrar sus peculiaridades, y yo me quedaré allí y no haré nada. No nada, corrigió Aizawa. Tal vez no van a entender, no ahora, pero ese es su problema. No el tuyo. Todo lo que tienes que hacer es decir lo que hablamos. Cualquiera que tenga un problema con eso puede hablar conmigo. Nunca sabría lo que hizo para merecer un mentor como Aizawa Shouta, pero Izuku nunca había estado más agradecido que en ese momento. Porque sabía cómo iba a ir esto. La escuela y la gente podrían haber cambiado, pero todos siempre tuvieron la misma reacción cuando descubrieron que era peculiar. La misma lástima, el mismo aspecto de deleite límite ante la oportunidad de ofrecer sus condolencias. Izuku no dejaría pasar a ninguno de los patrocinadores por usar su seguridad como excusa para ridiculizarlo. Izuku debería haber estado acostumbrado, pero el pensamiento hizo que su respiración se le escapara de nuevo. Hace más de un año, Izuku le había dicho a Aizawa que no dejaba que su peculiaridad lo definiera, y aquí estaba perdiendo la compostura por tener que hablar frente a 8 personas. Isashi quería hablar contigo antes de la manifestación, pero no se le permite entrar a la habitación ya que no es un patrocinador. Aizawa dijo. Preguntó si lo encontrarías en su oficina. No comenzaremos por otra media hora. Aprovecha esta oportunidad para respirar. Tengo algunos documentos para terminar esto, pero te estaré esperando cuando regresas. ¿De acuerdo? Izuku solo pudo asentir, sus latidos latían en su sien. Isashi podía encontrar a Isashi. Estará bien, Midoriya, dijo Aizawa, abriendo la puerta. Ahora. Date prisa. Isashi y Izuku podría encontrar a Isashi. Las palabras de consuelo de Aizawa siempre fueron apreciadas, pero lo que Izuku necesitaba en este momento era una distracción. Isashi estaría más que complacido de proporcionar uno. Las visitas al campus de Yuei habían sido pocas y distantes, pero habían sido suficientes para memorizar la ubicación de las oficinas de Aizawa y Isashi. No estaba tan lejos de la sala donde se realizarían las manifestaciones, y él caminó tan despacio como se atrevió con la limitación de tiempo, todavía aturdido. Necesitaba concentrarse, necesitaba volver a poner la cabeza recta. Era Midoriya Izuku, héroe en entrenamiento, y no dejaría que algunos profesionales y sus estudiantes lo intimidaran. Había estado entrenando casi 1 año y medio para esto y no. Izuku vio estrellas cuando se estrelló contra algo en el momento en que dobló la esquina, y extendió una mano para detenerse mientras aterrizaba en el duro suelo de baldosas. El dolor subió por su brazo, e Izuku no pudo contener su mueca. Por lo que parecía, con quien se había encontrado tan desequilibrado como él. Lo siento mucho, se apresuró a decir Izuku, levantando su otra mano para tocar donde sus cabezas habían chocado. No estaba prestando atención a dónde estaba, las palabras se detuvieron cuando su visión se aclaró y vio quién estaba sentado frente a él. El cabello rojo y blanco era inconfundible. Izuku había chocado directamente con Todoroki Shouto.